del amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñande Yarañé. De vuelta con ustedes, aquí estoy con la hermana de mi congregación. Paz y bien, hermana, ¿cómo le va? Paz y bien, hermana Severiana. Un saludo fraterno a los seguidores de este programa Camino de Santidad. Mi nombre es hermana Clara Quintana Yegros. Nací en la ciudad de Atra, la ciudad más limpia. Cuando tenía aproximadamente 5 años, mi familia se mudó a la ciudad de Yaguarón, una ciudad maravillosa. Ahí crecí con mis padres y hermanos, rodeada de amor, cuidado y protección. ¿Y cuántos son en la familia, hermana? Mi madre tuvo 10 hijos, de los cuales 2 murieron antes de nacer, 8 vivos, 4 varones y 4 mujeres. Qué interesante, Mina, qué riqueza. Y de esas 4 mujeres, ¿cuántas son casadas y cuántas son religiosas? La hermana mayor se casó muy temprano, tuvo 7 hijos, buscando tener una nena. Tuvo 6 varones y una nena. Mi hermana, la última, se consagró para cuidar a mi mamá. Y tenés otra hermana religiosa, ¿verdad? Sí, tengo una hermana religiosa de nombre Priscila. Y gracias a ella conocí a la congregación. Qué bueno. ¿Y tus estudios primarios hiciste ahí en Yaguarón? Sí, hice del 1º al 4º grado en la Escuela Defensores del Chaco, número 704 en Yaguarón. El 5º grado hice con las hermanas dominicas, el colegio Nuestra Señora de Fátima. Y el 6º grado volví a la Escuela Defensores del Chaco. El 7º hasta el 9º grado hice en el colegio Doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Hasta el 3er grado. ¿Y cómo fue que decidiste ingresar en la congregación? ¿En qué año ingresaste? Desde pequeña conocí la vida religiosa. Así como te comenté, le conocí a las hermanas dominicas, pero aprendí desde pequeña a amar a Dios a través de mi madre. Ella era una mujer muy entregada a Dios y al servicio de los más pobres. Ella tenía tiempo para Dios, para su familia y para servir a los que más necesitan. Mi admiración creció mucho porque ella era catequista, pertenecía al grupo de Legión de María. Entonces, rezaba diariamente el rosario y visitaba a los enfermos. Su alimento espiritual era la palabra de Dios, la oración y la Eucaristía. Qué interesante. Entonces, de esa familia que practicaba mucho la misericordia, también la religión, enseñando y participando en los grupos católicos, nació también en tu interior el deseo de consagrarte completamente a Dios, y así fue cuando ingresaste a la congregación. Pero eso ya fue después de que tu hermana haya ingresado, ¿verdad, hermana?
Sí, yo tenía 12 años cuando ella ingresó a la congregación y vine a visitarla. Cada mes podíamos venir a visitar. Entonces aproveché uno de esos domingos que vine a visitar y hablé con la hermana responsable. Le manifesté mi inquietud de ingresar como religiosa. Ella me dijo: tenés que esperar, compartir más con tu familia, aprender la obediencia, aprender lo que es el amor a Dios para llevar una vida fiel y aprender la pobreza. Porque en la congregación, cuando uno es religiosa, tiene que vivir estos 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. Entonces regresé con mis padres y trataba de ser obediente a lo que mi madre me decía o mi papá me pedía. Y así esperando cumplir 15 años para ingresar. Llegado a los 15 años, entonces, ¿viniste a la congregación sola por ti misma o fue tu hermana para traerte? Y justo ella ese año profesó, hizo sus primeros votos, se fue de vacaciones y entonces aproveché para venir con ella. Cuando eso ya cumplí los 15 años y en junio cumplí y en febrero ingresé. Era un 13 de febrero que llegué a la comunidad de San Francisco a las 16:30 horas. Me recibió la madre Electa Botino. Qué bueno, entonces estuviste como aspirante ahí en la comunidad del Colegio San Francisco, ¿verdad? No, un tiempito o no. No pude quedarme ahí en San Francisco por lo que todavía no hice mi confirmación. Entonces la madre decidió enviarme en la comunidad Niño Jesús de Bicuí. Ahí seguí mi confirmación y también hice mi 4º curso porque era el plan antiguo ahí. Sí. Entonces hice mi confirmación. Al año siguiente la madre Electa me mandó llamar y me dijo que si quería ingresar al postulantado que ya podía. Y así hice. Vine, ingresé al postulantado en Itagua. La maestra era cuando eso la hermana Luz Aguirre. Y estábamos 6 compañeras. ¿Y la tarea principal de ustedes qué era en Itagua como postulantes? Y teníamos que ayudar en la casa de retiro, hacer la limpieza, cocinar, y como tarea pastoral enseñábamos la catequesis, y en la parroquia teníamos que ayudar para hacer responso. Muy bien, hermana Clara, le agradezco por esta experiencia y regresamos con ustedes en el siguiente bloque. De vuelta con ustedes para compartir con ustedes la experiencia religiosa de la hermana Clara. Ella nos contó desde su niñez, de la forma que ella vivía en su familia, del amor que compartía entre la familia con los padres, del estudio y también de cómo fue que ella ingresó a la congregación. Estuvo en Itagua como primera parte de su formación como postulante. Ahora, hermana Clara, ¿tu noviciado dónde fue? ¿En qué comunidad se hizo el noviciado? Y en Asunción, en el Colegio San Francisco, ahí el primer año, como nuestra maestra estaba la hermana Angélica Portillo, el año canónico.
Ella se enfermó. Después, el segundo año, estuvo como maestra la hermana Marcelina Paredes. Profesamos al año siguiente y toda mi formación de juniorado hice en Asunción en el Colegio San Francisco. Cuando profesé nuevamente, seguí el quinto y sexto curso en el Colegio Medalla Milagrosa del Plan Antiguo nuevamente. Y terminé en el Colegio Medalla Milagrosa. Después, la congregación me dio la oportunidad para seguir teología pastoral. Aprendí mucho y ahí pude resumir con esta frase del Evangelio, es decir, del Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 1, versículo 4, donde dice: antes de formarte en el seno materno, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te consagré. Eso marcó mi vida al conocer, al reflexionar, al profundizar este pasaje bíblico. Qué lindo, hermana Clara, de que hayas sí tenido una buena formación ya desde la primera etapa de tu vida religiosa, de haber recibido esa formación pastoral, teológica pastoral, porque es algo que reafirma a la persona, especialmente a la religiosa, en su vocación. ¿Qué fue lo que más te impactó al estudiar la teología pastoral? ¿Te reconfirma tu vida como cristiana, como católica? ¿Cómo fue tu experiencia durante ese estudio? Y al conocer la palabra de Dios a profundidad, eso me animó, fortaleció mi fe y sobre todo el amor al hermano. Porque como ya te contaba, que el primer mandamiento aprendí con mi madre. Ella no solo enseñaba en forma teórica, sino con ejemplo, porque así como te dije, tenía tiempo para Dios, para su familia y para servir al prójimo. Qué interesante. Terminaste entonces el curso, o sea, la teología pastoral, y te fuiste a trabajar en la parroquia, en alguna comunidad. Sí, después de hacer los votos perpetuos, recién pude salir y mi primera comunidad fue Niño Jesús, Ubucuí. Ahí me dieron como actividad atender la parte pastoral desde jardín al tercer curso. Entonces organizábamos campamentos con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes. Íbamos a la escuela agrícola desde viernes hasta domingo. Los padres acompañaban y ayudaban muchísimo. En ese entonces no era tan peligroso y los padres tenían más tiempo para ayudar, para acompañar. Sí, qué bueno. Entonces pusiste en práctica todo lo que recibiste en tu estudio de teología pastoral. Y después de eso, ¿te cambiaron varias veces de comunidades o estuviste ahí hasta que empezaste a estudiar psicología? Estuve ahí como 3 años. Después se necesitaba para la misión del Chaco. Ajá. Cuando eso, la madre provincial era la hermana Elsa y me pidió para realizar esa misión en el Chaco. Y justo era la inundación y estuve 9 meses. Después regresé nuevamente
y me enviaron a la comunidad de Kukyo. Ahí estuve 5 años. Después, otra vez en Niño Jesús. Y también estuve por la comunidad de Cecilio Báez. Y luego me enviaron otra vez en Niño Jesús y ahí sí comencé a estudiar psicología en Carapeguá. Primer año, luego me pidieron otra misión en Huenao. Cuando eso la hermana Gerarda era la superiora y me fui para acompañar. Sí, hermana, para poder seguir, solamente una pregunta. ¿Cuántos años de vida religiosa tiene usted? En el 2015 hice mi boda de plata, 25 años, cumplí en el 2015. Entonces ya vas a saber 16. cuánto. Y bueno, un buen tiempo ya. Y así que la hermana con su vasta experiencia, muy joven se la ve y todavía va a hacer mucho trabajo. Y regresamos con ustedes en el siguiente bloque para seguir profundizando. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. De vuelta con ustedes, Camino de Santidad. Ahora estoy en el Hospital IPS Central, Pabellón 2, que corresponde a la parte de psicología. Estoy en la oficina de la hermana Clara, donde ella atiende a la gente. Entonces, como ella había compartido que inició sus estudios de psicología en el BQI, estudiaba en Carapeguá, pero desde el BQI viajaba hasta Carapeguá. Pero luego le cambiaron de comunidad y fue a Huenao. Encarnación, ¿verdad, Clara? Sí, Encarnación. 40 kilómetros también de Huenao queda Encarnación. Y ahí pude seguir, es decir, comenzar de cero nuevamente. Hice 5 años de estudio en la Universidad Nacional de Itapúa. Terminé ahí mis estudios, después me cambiaron, estuve trabajando los primeros años en el Colegio San Francisco en el nivel inicial. Después pasé a trabajar con los adolescentes y luego me enviaron nuevamente al Colegio Niño Jesús. Ahí trabajé desde 9º grado al 3er curso. Y cuando me pidieron para formar parte en la misma ciudad, pero de otra comunidad, Santa Clara, entonces ahí me cambié y desde ahí estuve trabajando en Kukyo para ayudar a las señoras que acuden en nuestro centro de formación Santa Marta para aprender a cocinar, a coser y a tejer. Pero no solamente eso, sino que también como fuimos a compartir con las señoras, compartieron ellas que también le ayudas así en forma de, para ayudarle también psicológicamente a vivir, para lidiar con los problemas familiares. También le dabas buenos consejos, dicen ellas. Sí, y tratamos de dar una formación integral y de calidad. Entonces, la parte espiritual, psicológica y la parte intelectual tratamos de enseñar con mucho amor y transmitir todo lo que he aprendido para el bien de las personas. Y estoy tan feliz por esta oportunidad de poder trabajar tanto en Kukyo como acá en Asunción, en el hospital de IPS, en área de psicología. Para mí, cada persona, cada paciente es una bendición de Dios.
aprendo de cada persona y trato de ayudar a los que necesitan. Con mucha esperanza y confianza acuden las personas. Y me siento tan feliz porque dicen, una religiosa, una hermanita nos va a escuchar. Y con solo escuchar, entonces ya se van sanando de a poquito. Y es Dios el que hace la sanación. Y por eso agradezco infinitamente a Dios, a mis hermanas de la congregación, por permitirme formarme en esta área, tanto de teología pastoral y psicología, porque la ciencia y la fe tienen que ir juntitos para que se pueda trabajar bien. Así es, hermana Clara, pero también hay que decir que cualquier estudio implica muchísimos sacrificios y al escucharla me di cuenta, ¿verdad?, que tanto que tenía que dejar uno que ya inició, que iniciaste con los compañeros, con los profesores, en otra ciudad, ¿verdad?, diferente, y después te llamaron para otra ciudad, tuviste que dejar todo, volver a iniciar de cero, y también seguramente tuviste tantos problemas comunitarios que enfrentar también, ¿verdad?, porque no es fácil todos los días dejar la comunidad, viajar 40 kilómetros, 80 kilómetros, ida y vuelta, cada día para poder estudiar. El estudio no es fácil y realmente agradezco a Dios por la hermana Clara y por su presencia aquí en el Instituto de Previsión Social. Desde su llegada yo me puse feliz personalmente porque nosotras las hermanas que estábamos aquí, estábamos de lunes a viernes, sábado y domingo, ya nadie tenemos otras tareas que realizar. Y cuando vino la hermana Clara, yo me puse feliz porque sé que ella iba a ser presencia de las hermanas en el hospital, sábado y domingo. Y una presencia eficaz. Realmente agradezco al Señor y agradezco a la congregación también por haberla, como ella misma agradeció, porque se le ha dado la oportunidad de poder estudiar la psicología, ¿verdad?, que es algo tan importante, tan primordial en la persona humana. Y bueno, actualmente estoy en la comunidad Santa Clara y ahí ayudamos en la parroquia también, y estoy como representante en la prevención de acoso a nivel de diócesis, y tratamos de ayudar a las personas. Entonces, nuevamente quiero agradecer a Dios, a la congregación y en especial a la Madre General Fides, que gracias a su ayuda pudimos seguir con el trabajo, con la misión en Quequegó, porque esa misión se iba a cerrar. Entonces hablé con la madre y ella comprendió y me dijo, bueno, vamos a seguir con esa misión. Por eso estoy muy agradecida, porque la gente de Quequegó necesita de esa formación. Y tenemos actualmente más de 60 alumnas. Entonces, mi gratitud infinita. Y acá en este trabajo en IPS también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerte, hermana Severiana. Gracias a tu ayuda pudimos ingresar y estamos muy felices de trabajar. Me acuerdo que estaba en Choré dando una charla a los alumnos y ahí recibí el llamado que tenía que venir urgente. Entonces vinimos con la hermana Sonia y comenzamos, y de eso ya pasaron 4 años y estoy muy feliz en este servicio. Yo también estoy feliz, y también tenemos que agradecer al padre Víctor Cabañas,
que él tuvo que ver muchísimo en el contrato de estas dos hermanas, Sonia y Clara, porque él fue el principal en que ustedes fueran, ¿verdad?, contratados. Así que gracias al padre Víctor, que nos acompaña desde el inicio de nuestro contrato aquí en el IPS, porque iniciamos con él todo. Después también él ingresó como capellán en el hospital y trabajamos juntos. Así que muchas gracias, padre Víctor, por todo. Y agradecemos también a Dios, ¿verdad?, por esta misión dentro del hospital, y le pedimos que nos fortalezca en el espíritu y para seguir dando todo lo que tenemos que dar para Dios, porque los enfermos son otro Cristo aquí a quien le servimos, ¿verdad?, los enfermos especialmente. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta programación, por seguirnos y porque queremos ya que nuestra madre fundadora sea santa, y así cada hermana hace la obra de caridad que se le encomienda a través de la congregación, a través de la iglesia. Clara está cumpliendo aquí una misión, a través de ella también se fomenta la vida y obra de la Beata María de Jesús crucificado, a quien le agradecemos por ser una persona santa que ha dejado todo para venir a este país, al Paraguay, para evangelizar, para salvar a las personas, como ella decía, con la cruz y el evangelio. Y así cada una hacemos nuestra tarea cotidiana en la congregación. Y oremos entonces por su pronta canonización. Oremos por nuestros obispos en todo el Paraguay, por los sacerdotes, religiosas y religiosos, y también por el aumento de santas vocaciones en nuestra congregación. Oremos juntos. Y antes de la oración quisiera agregar solo una cosita, de decirle a los jóvenes que no tengan miedo de entregar su vida a Dios, porque Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, vine para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso les animo, si quieren ser felices, entonces no tengan miedo, entreguen su vida a Dios y al servicio de los hermanos. Y mi lema por eso siempre fue amar, servir y ser feliz. Nada Muchas más. gracias, hermana Clara, gracias infinitas. Oremos juntos. Oh Dios Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús crucificado Petkovich. Enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Beata María Petkovich, ruega por nosotros.